hebreo, Santiago es en griego, ¿ok? Capítulo 1, del 21 al 27, de manera alternada, yo leo el 21, usted es el que sigue. El 27 sí, lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Hermanos. Muy bien, del 21 al 27. Dice el 21 así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Todos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Dios, sin duda nosotros, todos nosotros, Señor, de una o de otra manera, le hemos fallado, hemos ofendido, Señor, hemos pecado, le pedimos perdón, le pedimos que trate con nosotros este día. Le pedimos, Señor, que Padre del cielo, usted nos siga edificando, que sea su Santo Espíritu hablándonos, Señor, a cada uno, porque cada uno necesita edificación, Señor, por eso estamos aquí. Pero le damos gracias igualmente, Señor, por el día de vida, le damos gracias, Señor, por la vida, le damos gracias por este lugar. Yo, gracias, Señor, le doy por cada uno de los presentes, desde el más baby hasta el más adulto, Señor. Gracias por tenernos aquí. Y ahora, Padre del cielo, manifiéstese a nosotros de una manera clara, Señor, hablándonos claramente de tal manera que entendamos bien, y ayúdenos, Dios del cielo, a ser buenos discípulos. Eso es lo que queremos, Señor. Yo creo que mis hermanos están aquí por eso. Yo creo que ellos vienen para ser edificados, Dios. Por eso le pido que me dé palabras, Señor, para que cada uno, incluyéndome a mí mismo, Señor, cada uno seamos edificados. Y usted reciba la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que le pertenece desde siempre y para siempre. Les ruego igualmente por los enfermos, Dios, cada uno de ellos, usted los conoce a todos, Padre del cielo. Trate con cada uno, Señor, y ayúdenos, Señor, en este cuerpo, Padre Santo, que pues se ha quejado por enfermedades. Y que la gloria y la honra nuevamente, Dios, le pertenecen y las reciba usted. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le damos gracias y le pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Rapidito. Mire que todo verdadero creyente debería de considerarse un discípulo del Señor Jesucristo. En realidad, todo creyente debe ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pero la gran realidad es que, pues, muchos creyentes son solamente eso, hermanos, simples creyentes. No se esfuerzan por convertirse en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Se quedan en eso de ser simples creyentes. No se consideran verdaderos discípulos a sí mismos. No luchan, no batallan, no dan un paso en mejoramiento y traten de hacer de la diferencia en el mundo. Se quedan cortos muchos, o nos quedamos cortos muchos. Y hay una gran diferencia bien marcada entre un simple creyente y un verdadero discípulo del Señor, hermanos. Es una diferencia que se nota. Al inicio de su epístola, el hermano Santiago enseña acerca de las tentaciones, prácticamente de que no culpemos a Dios cuando alguno de nosotros es tentado, sino que cada quien, de su propia naturaleza pecaminosa, que todos la tenemos, es seducido, es tentado, y la decisión la tomamos nosotros si caemos en la tentación o no caemos. Él enseña todas esas cosas, enseña acerca también acerca de que nosotros necesitamos en realidad estar fuertes en las tentaciones, y posteriormente nos deja saber cuál es el provecho de un verdadero discípulo, que es nuestro tema de esta tarde. El provecho de un verdadero discípulo, o el mérito de un verdadero discípulo, el valor de un verdadero discípulo, el beneficio de un verdadero discípulo, porque un buen discípulo se beneficia a sí mismo, beneficia a su familia, beneficia también su familia espiritual, es de bendición siempre. Los buenos discípulos son de bendición. Yo siempre
noto este asunto con Natanael, por ejemplo, incrédulo totalmente cuando Felipe lo lleva al Señor Jesucristo y después lo vemos hasta el final creyendo el hombre ahí. Ya el Señor Jesucristo había resucitado y se les aparecía de vez en cuando a ellos en ciertas ocasiones y ahí anda él con los otros discípulos. Ese tipo de personas son de gran bendición en la familia espiritual. Así es que el provecho o el valor de un verdadero discípulo, su valor radica en que este hombre, esta mujer, valora adecuadamente la palabra de Dios. Es decir, le dé el valor a la Biblia que Dios le da. Le dé el valor a la Biblia que Dios le impregnó para cambiar nuestra vida, para edificarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para todo, hermanos. La Biblia enseña que la Biblia, la palabra de Dios es para nosotros como lámpara a nuestros pies, a nuestros pasos. Es decir, nos alumbra el camino. Y con un camino bien iluminado usted difícilmente va a tropezar. Pero un camino que no está iluminado, allí sí corremos peligro. Entonces, un verdadero discípulo valora adecuadamente la palabra de Dios. Yo no sé qué valor le da usted a la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces en el día o cuántas veces en la semana usted lee la palabra de Dios y medita en ella y se acuesta pensando en ella y está ahí pensando en lo que la palabra de Dios le hizo saber en la lectura que tomó. Así es que necesitamos sí ser verdaderos discípulos dándole adecuadamente el valor a la palabra de Dios que Dios le da. Es decir, un hombre así, una mujer así recibe la palabra de Dios con humildad y sin perjuicio moral, sin nada de perjuicio moral prácticamente, la aprecia, hermanos. Y es lo que nosotros necesitamos, recibir la palabra tal como es. No modificarla a nuestro modo, recibirla tal como es, así como Dios la inspiró, así la debemos de recibir. Pero deberíamos de hacer eso, tratar de recibirla, no desecharla. Nada del consejo de Dios es de rechazarse, así lo enseña el apóstol Pablo. Entonces, es necesario que como discípulos nosotros le demos el valor a la palabra de Dios que tiene en realidad y hay que recibirla con humildad, hermanos, con mansedumbre, sin perjuicios morales. Hay que apreciar la palabra de Dios. Necesitamos apreciar la palabra de Dios porque tiene un gran valor para nosotros y para nuestra vida. Mira el versículo 21 donde empezamos. Dice así, por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia, fíjese bien, toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre, con humildad, quiere decir, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos, hermanos, recibir la palabra de Dios. No desechar nada. Yo sé que en la lectura bíblica, cuando usted se propone leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, va a pasar por ciertos libros que se hacen un poquito monótonos, va a pasar por otros que le van a sacar una gran sonrisa, porque así es la Biblia, va a sacar otros que le van a sacar lágrimas, va a pasar por otros pasajes que le van a sacar lágrimas, y así sucesivamente, porque la Biblia tiene de todo, pero igual, es la Biblia, hay que leerla, no hay que desecharla. Y cuando la Biblia nos es predicada, cuando la Biblia nos es enseñada, cuando la leemos, cuando nosotros estamos en contacto con ella, hay que recibirla, hermano, hay que recibir la palabra de Dios, no hay que desechar nada. Yo recuerdo las palabras de hombres de Dios que le han dicho al Señor Jesucristo prácticamente, háblame Señor, dime Señor. Como por ejemplo Josué, cuando iba liderando la nación de Israel rumbo a Canaán, faltaba que pasar ciertos lugares y él salió una vez a investigar, a ver qué pasaba más adelante, a ver qué miraba más adelante, algo así como una inspección. Y en el camino miró a la distancia, a cierta distancia, supongo que unos 100 metros probablemente, o 100 pies por ahí, a un hombre que estaba con una espada y con una figura pues, no muy natural. Y Josué se acercó a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Valiente Josué, como siempre fue. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel hombre le dijo, no, sino que como el príncipe de las huestes de los ejércitos de Israel he venido. Como el príncipe de las huestes de Dios he venido. Y este era el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Josué? Lo adoró y le dijo, ¿qué tiene que decirme mi Señor? Así deberíamos de decir nosotros, ¿qué tiene que decirme mi Señor? ¿Qué tiene que hablar conmigo mi Señor? Esa es la manera de comportarse como buenos discípulos, hermanos. No es echar nada. Lo que sucede es esto. A veces
Yo sé que todos conocemos ciertos pasajes y cuando se va a hablar de ciertos pasajes, nomás lo está tocando la persona que va a predicar, ya me lo sé. Esto ya, como si ya no es con nosotros. Y no, hermano, la Biblia es tal como una fuente de conocimiento, como una fuente que nunca se termina. Hoy puedo leer un pasaje y comprendo una cosa, y mañana vuelvo a leer ese mismo pasaje y Dios me sigue hablando y me sigue abriendo los sentidos, enseñándome más cosas. Porque es Dios, hermano, una fuente incontenible de conocimiento. Y nosotros deberíamos de recibir esa palabra en realidad con humildad. Esto es lo que Santiago nos está enseñando, que recibamos la palabra de Dios con humildad, no con soberbia, no con arrogancia y no con prejuicios también, porque cuando desechamos la Biblia, cuando nosotros no queremos que se nos enseñe la palabra de Dios y no la queremos recibir, es porque hay algo malo en nosotros. Sí lo dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando hay malicia en nosotros, cuando hay inmundicia en nosotros, pues, ¿cómo vamos a estar en contacto con Dios? ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios así como Dios nos la quiere transmitir? No podemos, pero deberíamos de desearla, hermano, esa es la gran verdad. Primero sí, hay que desechar toda abundancia de malicia, toda inmundicia, y entonces sí vamos a recibir la palabra de Dios así como Dios lo desea. Busca Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, un poquito adelante. Y el capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos del 1 al 3, mire lo que dice. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Bien parecido también, adelante. Bien parecido, dice, desechando pues toda malicia, otra vez. Porque esta es la forma de recibir la palabra de Dios, hermanos, sin ninguna malicia, con inocencia, con humildad, con mansedumbre, sin malos pensamientos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, fíjese, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Igual, Santiago, los dos están en el mismo pensamiento, que nosotros debemos de desear la Biblia, recibir la palabra de Dios, pero sin ninguna contaminación del mundo prácticamente, en santidad, en inocencia. Además de eso, hermanos, cuando le damos el valor a la palabra de Dios, que en realidad tiene, un buen discípulo se convierte en hacedor de ella. No solamente la escucha, la hace. Porque mire, conocer la Biblia, pues sabemos que hasta los demonios la conocen. ¿Con qué fue que el demonio tentó al Señor Jesucristo? ¿Con qué se le acercó? Con la Biblia. La Biblia fue la que le recitó en realidad. Es decir, conocer la Biblia cualquiera la puede conocer porque cualquier persona puede leer. Pero una cosa es conocer y otra cosa es conocer la Biblia así como Dios nos la presenta y ser hacedores de ella también. No solamente debe ser la Biblia, debemos acumularla nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra memoria y guardarla ahí y saber lo que es en realidad. No, hacerla, hermanos. Actuar de acuerdo a ella, vivir de acuerdo a ella. Esa es una gran diferencia. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Sí la conocemos, sí conocemos versículos, sí sabemos lo que la Biblia dice en tal parte, pero cuando se llega la oportunidad de poner en práctica eso que hemos leído, eso que se nos ha enseñado, ahí es donde muchísimos fallamos. Y ese es un problema. Pero un buen discípulo en realidad se convierte en hacedor de la palabra. La practica, la vive. Y por eso es que los buenos discípulos son de gran bendición. Mira los versículos del 22 al 25, por favor, en Santiago, capítulo 1. Del 22 al 25 dice así. Que primero dijo que recibamos la palabra sin pensamientos inmundos, sin nada de inmundicia, con mansedumbre, con humildad, sencillez de corazón. Y el 22 al 25 dicen, pero sed hacedores de la palabra. Fíjese bien, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjese, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de ella, de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que nos beneficiamos nosotros, es de mucho beneficio cuando nosotros no solamente conocemos la Biblia, sino que la vivimos, la practicamos. Y le voy a decir esto, se nota cuando las personas viven la Biblia, se nota cuando las personas viven la palabra, o no es así, hermanos, porque se nota en realidad. Se nota quien solo la conoce, pero no la vive, y se nota quien la conoce y la pone en práctica. ¿Es difícil? Sí, es bastante difícil. No es fácil, porque uno tiene que negarse a uno mismo y someterse a la palabra de Dios. Pero sí se puede, hermanos. Por eso es el consejo de Santiago, de que lo hagamos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que escucha y lee, está bien, no está mal, no es pecado, está bien. Pero si no pone en práctica lo que leyó, si no pone en práctica lo que se le enseñó, si no lo vive en la realidad, si saliendo de aquí nos convertimos en unas personas tan diferentes y llegamos a casa y nos convertimos y estamos ya siendo tan diferentes y maltratamos y ofendemos y hablamos y decimos y hacemos cosas que no convienen y todo lo demás, pues entonces nosotros mismos nos estamos engañando. Ni engañamos a Dios, ni engañamos a los hermanos, es a nosotros mismos. Es más, no engañamos a nuestro corazón, sino a todo nuestro ser. A nosotros mismos nos estamos engañando. Viviendo una cosa que en realidad no somos. O creyendo que somos algo y no lo somos en realidad. No somos buenos discípulos, hermanos. No nos hemos convertido en buenos discípulos. Mientras no practiquemos lo que conocemos. Con 2 versículos que conociéramos de la Biblia, pero que los viviéramos a carta cabal, todo cambia. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos jactamos de que leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta Génesis en 4 años, lo cual está bien. Pero tienes que reflejarlo, hermano. Necesitamos reflejar eso. Necesitamos vivir eso. ¿De qué sirve que leamos, hermano? Y seamos un cúmulo de conocimiento. Seamos como dijera yo, un gran recipiente donde está acumulado gran cantidad de conocimiento, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve a una persona graduarse como médico si nunca ejerce su profesión? Nunca. No le sirvió de mucho. Nomás conoció, nomás aprendió. Pues así es un cristiano igualmente que solo conoce y aprende, pero no vive lo que aprendió, no vive lo que ha conocido. Pero dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es la persona que solamente lee, escucha y no vive, y no pone en práctica lo que leyó, y no pone en práctica lo que aprendió, lo que se le predicó, lo que se le enseñó. Es como la persona que va al espejo y mira que tiene una cierta, bueno, las damas y los caballeros también lo hacen. Van al espejo y se miran y notan que hay algo en el rostro que no está bien, le quita cierta, no sé, le da otra apariencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Una persona diligente, una persona que cuida su apariencia, trata de quitar eso. Se quita esa mancha o algo así. Si hay una manchita por ahí en el cutis, pues yo estoy seguro que va a buscar cierta cremita, a preguntar qué es bueno para esto. Vamos a decir que me salió una verruguita aquí. Y eso me cambió la apariencia totalmente. Y yo me miro en el espejo, pues, me preocupo y voy a preguntar quizás, ¿qué puedo hacer para quitarme esto? Le pregunto al doctor. Pero si no me interesa, si no le pongo mente, como dicen, si no es mi interés, no es de mi interés, entonces no le voy a dar prioridad. Y si no le voy a dar prioridad, pues se me va a olvidar. Así es la persona que solamente lee y lee. Ojalá leyera en realidad, pero a veces ni siquiera eso. Pero si estamos leyendo y no poniendo en práctica lo que estamos leyendo, es como eso. Este es nuestro espejo, hermanos. Este libro nos hace ver en realidad lo que somos. En realidad así es.
Y nosotros bien hacemos con corregir las cosas, las impurezas de nuestro ser que están ahí y que las estamos viendo en el espejo. Necesitamos corregir eso. Necesitamos corregir esas impurezas. Dice después el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, que es el Evangelio de Jesucristo, no la ley antigua, sino la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, una persona que lee, una persona que asimila lo que se le enseña, lo que se le predica y lo que está leyendo día con día, es una persona que se beneficia, es una persona bendecida en realidad, porque va a vivir su vida de acuerdo a lo que Dios le dicta a través del espejo que se llama Biblia. Y es bendecido él, es bendecida ella, es bendecida la familia biológica y es bendecida la familia espiritual igualmente. Porque le voy a decir esto, cuando hombres fuertes espiritualmente hay en la iglesia, son de gran bendición. Y cuando mujeres fuertes espiritualmente hay en la iglesia, son de gran bendición también. Un discípulo, sea hombre o mujer, buen discípulo que le da a la Biblia el valor que Dios le da, siempre es de bendición en la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque vive la palabra de Dios. Entonces es manso, entonces es humilde, es modesto, es amoroso, aprecia su familia, aprecia su familia espiritual, aprecia su salvación y ama a Dios por sobre todas las cosas y después ama a sus semejantes. Y esos son pocos, en realidad, hermanos, son bastante pocos. Nos quedamos muy cortos en este asunto, porque no vivimos lo que leemos, no vivimos lo que se nos enseña, y entonces no somos de gran bendición. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Después, al final ya del sermón del monte, cuando Él ya iba terminando todo su sermón allá en el monte, el sermón del monte que le llaman, o el sermón de la montaña, Él dijo, pues, todos los que me oyen, los voy a comparar a esto. Si hacen lo que yo les enseño, si hacen lo que yo les he dicho, si hacen lo que les he enseñado, son comparables entonces a un hombre que edificó su casa y cavó profundamente, puso buenos cimientos, fundó su casa sobre la roca y después del tiempo vino una gran lluvia y los ríos se desbordaron y vino grandes vientos como un huracán entonces. Y dieron las aguas de los ríos fuerte contra la casa y dieron los vientos fuerte contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el gran beneficio de un hombre espiritual, una mujer espiritual, que considera y valora la palabra de Dios y la vive en realidad. Vienen las pruebas, vienen los huracanes de las pruebas y viene cualquier tipo de prueba y uno está firme porque está en la roca y la roca es Cristo. Amén, hermanos. Pero usted sigue firme, pase lo que pase, usted sigue firme y sigue adelante porque usted está confiando en Dios, está sobre la roca. ¿Ok? No así los que edifican su casa sobre la arena, como el Señor Jesucristo lo enseñó, pero el que edifica su casa sobre la roca, sobre la arena, perdón. Después vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen todo en conjunto, a lluvia, ríos que se desbordan y los vientos, y aquella casa se desborda y aquella casa cae y es de gran ruina. Así es la vida de una persona que solamente conoce la Biblia, pero no la hace, hermano. Así nos considera el Señor Jesucristo. Yo espero que usted tenga su vida fundada sobre la roca, para que esté firme siempre, dándole a la palabra de Dios el valor que Dios le da. Verdaderos discípulos siempre van a valorar la santa palabra de Dios, siempre, hermano. Esos son los buenos discípulos. Eso les hace a ellos muy provechosos, sean hombres o mujeres, les hace bien, de mucho provecho. Sus familias son bendecidas, su familia biológica, su familia espiritual es bendecida, son de gran bendición en la comunidad donde quiera que se presentan. Ahí son hombres que se distinguen, ahí son mujeres que se distinguen porque son verdaderos discípulos. ¿De quién? De Cristo, no del pastor ni de ninguna otra persona, de Cristo. El provecho de un verdadero discípulo se da también en que adopta y promueve una conducta adecuada. La adopta él y la promueve también, hermano. No está bien que usted hable así cuando escucha algo raro que ofende a Dios. Hermana, usted no debería de expresarse así. Acuérdese que nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque ha adoptado él una conducta adecuada y también la promueve con su familia, la promueve con sus hermanos. Escucha que los hijos hablaron algo raro, algo ofensivo, y luego corrige.
Escucha que la esposa está por ahí hablando con quién sabe quién de manera inadecuada y también va y habla con ella. O viceversa. Mira, adopta una conducta adecuada y la promueve a los demás. Eso es importantísimo. Eso distingue a verdaderos discípulos. En otras palabras, es una persona que controla su lenguaje apropiadamente. Controla su lengua apropiadamente. Y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros, hermanos. Controlar nuestra lengua. A observar bien nuestro lenguaje. Necesitamos eso. Mira el versículo 26, por favor. El versículo 26 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena sino que engaña su corazón, la religión del tal es, fíjese bien, por más que usted lea, por más que usted conozca, por más que yo lea y conozca, y por más que trate de enseñar, si mi lengua no está bajo control y mi lenguaje es inapropiado para con mis hijos, para con mi familia, para con mis hermanos de la familia espiritual, mi religión, dice aquí, en otras palabras, Dios no me considera más que un hipócrita. Eso es todo lo que somos. Cuando no nos comportamos adecuadamente en el aspecto de nuestro lenguaje, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que respondemos, hermanos. Porque recuerde esto, hay palabras que son muy, muy hirientes. Y olvidamos más pronto un golpe que nos puedan dar que una palabra que nos hizo daño, y eso se recuerda muchísimo. Si es que es necesario que nosotros reprendamos nuestra lengua, que controlemos nuestra lengua, que controlemos nuestro lenguaje, porque si no, pues no sirve de nada, hermanos. Somos unos simples religiosos. Y Dios no quiere religiosos, que el Señor Jesucristo no vino a buscar religiosos, nos confrontó a los religiosos. El Señor Jesucristo vino a buscar hombres y mujeres para salvarlos y que se conviertan en sus discípulos. Y no solamente discípulos, sino buenos discípulos. Amén, hermanos. Buenos discípulos. Pero todo tiene que ver con la lengua. Examínese cómo trata usted a sus hijos. Examínese cómo trata usted a su cónyuge. Examínese cómo trata usted a sus hermanos biológicos. Examínese cómo trata usted a la familia en realidad. Y a la familia espiritual igual. Porque ninguno de nosotros tenemos derecho de faltarle el respeto a nadie. Aquí en la iglesia. Ni a nadie en general. Menos en la iglesia, menos a la familia espiritual. Amén, hermanos. Cuidado con la lengua, cuidado, porque si no somos religiosos puros, y religiosos puros, no tienen ningún valor para Dios. Mírenlo bien, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero es que yo no falto todos los domingos, es que no es eso lo que te hace un buen discípulo, hermano, hermana. No es el hecho de que vengas cada domingo que te hace un buen discípulo, sino que le des el valor a la palabra de Dios y la vivas y que controles tu lengua. Después en el capítulo 3 el hermano Santiago va a hablar acerca de eso más extendidamente. Pero aquí solamente es esto, que si alguno de nosotros nos creemos muy religiosos y no refrena su lengua, entonces la religión nuestra es totalmente vana. Que no se diga de usted. Que nunca se diga de usted que porque usted anduvo metiendo cizaña acá, metiendo cizaña allá, hablando mal del pastor acá, hablando mal del pastor allá, hablando mal de la hermana acá y allá, y alguno ya se fue por culpa de chismes. Cuidado, hermano, porque si eso está sucediendo en cualquier iglesia, cualquiera que eso hace, hermanos, tiene una cuenta bien pendiente con Dios. Se lo garantizo. Porque está haciendo tropezar a uno de los pequeñitos del Señor. Y el Señor Jesucristo fue bien severo con eso. Cuidado. Más le valiera, dice, que se amarrara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar. Cuidado, hermanos. Tenga mucho cuidado con su lengua. Si hay algo que a usted no le parece o alguna pregunta tiene, no saque conclusiones a la ligera. Investigue bien, hable con la persona, hable conmigo, hable con el maestro de escuela dominical y lleve las cosas en amor. No destruya la obra, no destruyamos la obra, no destruyamos la iglesia, no dividamos la iglesia, porque eso es súper peligroso. Eso es uno de los pecados que el Señor Jesucristo no tolera en realidad.
Hay que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Mírelo bien, si alguno se cree religioso, porque eso es lo que hace. Una persona así que anda cizañando acá, cizañando allá, eso es lo único que hace. Creerse que es mejor que los demás. Y eso le da derecho a hablar mal de los demás. Y no es así, hermano. Es vano. Es como el tábano del que habla el Salmo 1, que lo arrebata el viento y se va. Es decir, no tiene ningún valor. También una persona que adopta y promueve una conducta adecuada camina en piedad y pureza. No solamente que controla su lengua, porque sí se puede, hermanos. ¿Quién no se puede quedar callado? A ver, diga, mire qué calladitos están. ¿Quién no se puede quedar callado? Pero no, es que no queremos controlar nuestro lenguaje ni nuestra lengua. Pero otra cosa es que una persona que en realidad promueve una conducta adecuada y la adopta para sí, camina en piedad y camina en pureza. Porque él quiere agradar a Dios, porque ella quiere agradar a Dios. El versículo 27, mírelo bien. Para terminar, el 27 dice así: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, sin estorbo delante de Dios, el Padre es esta. Fíjese bien, esto es lo que tiene en cuenta Dios: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de él. En otras palabras, mostrar una faceta de piedad, convertirse en una persona piadosa, un hombre piadoso, que si alguien necesita ayuda está presto para ayudar. Sobre todo a aquellos que, como las viudas y los huérfanos. ¿Sabe por qué menciona Santiago a esas dos? A todos en realidad, aquel que necesita ayuda. Pero las viudas y los huérfanos son como desamparados, hermano. Nadie las defiende. La viuda no tiene quien la defienda, no tiene quien le provea, no tiene un marido que le provea. O por decirlo así también, probablemente una madre soltera, probablemente, de acuerdo a la edad. Y los huérfanos igualmente. Un huérfano es un desamparado, no tiene quien lo defienda. Estamos hablando de un huérfano que no es adulto todavía. Está huérfano, no tiene quien lo defienda, no tiene quien lo proteja. Y de parte de ellos tenemos que ponernos nosotros. Amén, hermanos. Tenemos que ponernos nosotros de su parte. Eso es ser una persona piadosa. Y luego caminar en pureza. Mire lo que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, porque están en constante tribulación. Una viuda está en constante tribulación porque no tiene un marido que la proteja, porque no tiene quien la sustente, porque no tiene quien la defienda. Es una tribulación constante día con día. Igualmente un huérfano. Es lo mismo prácticamente. Pero después dice, y guardarse sin mancha del mundo. Recuerde que el mundo es cruel, recuerde que el mundo es inmoral, recuerde que el mundo es muy diferente a nosotros. Mire, el mundo actúa totalmente diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo y nosotros no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios es diferente. Amén, hermanos. Muy, muy diferente. Algo que a mí siempre me impactó y me caía era un programa que yo miraba, en realidad, muchos de ustedes lo van a recordar. ¿Se acuerdan de Sábado Gigante con don Mario Krossberger? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese programa? A mí me gustaba, y yo lo miraba cada sábado ahí todo, viendo esas cosas. ¿Okay? Pero algo que no me gustaba a mí de ese programa era que tenía una sesión con los niños. Se arrimaban niños de 4 o 5 años, 6 cuando muy grandes. Y esta era una de sus preguntas a esos niños. ¿Ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? A un niño, hermano. Y pues no me extraña, porque es del mundo, pero nosotros no debemos de promover eso. Amén, hermanos. Mire, nuestra responsabilidad como padres y como abuelos es orar por nuestros niños y nuestros nietos, para que cuando en su debido momento son hombres adultos y mujeres adultas, Dios les provea el cónyuge que los va a acompañar por toda su vida. Pero no es nuestra responsabilidad, ni es adecuado que nosotros, como cristianos, andemos poniéndole el ojo al hijo de cierta hermana, al hijo de cierta hermana, porque este es el que quiero para mi hija. Es que se ve muy buen muchachito. Y que, hermanos, no es adecuado. No es un comportamiento cristiano. No es pureza moral. Porque le estamos despertando los sentimientos y le estamos despertando la pecaminosidad a ese niño. Los niños tienen que vivir su niñez.
Y a su debido tiempo, Dios les va a proveer de acuerdo a lo que Él tiene ya para ellos, un cónyuge. Amén, hermanos. Igual con los hermanos solteros. Hermano, ya conocí yo la que, esta sí le queda bien a usted. Hermana, mire, conoce, ahí está su media naranja. Es que no me equivoco. No tenemos esa responsabilidad, hermano. A lo mejor si el hermano me pide a mí que ore para que Dios le provea una esposa, yo le voy a ayudar orándole. Pero no es mi responsabilidad andarle buscando cónyuge a nadie, ni suya. Amén, hermanos. No es su responsabilidad. Después las cosas salen mal. Usted tiene la culpa, hermano. Usted me trajo eso. Usted me lo enseñó. Usted fue. Estoy así por usted. Recuerdo un pastor de Mexicali allá en Los Ángeles. Una vez nos dijo algo así por el estilo. Olvídese, mi esposa y yo le buscamos una mujer a un hermano, ahí una novia, una esposa. Y hasta el día de hoy el pobre hermano está pagando las consecuencias y qué arrepentidos estamos nosotros. Y es que es verdad, hermano, porque usted nunca sabe. Las personas aparentan una cosa, pero los corazones solo los mira Dios. El verdadero ser interior solo lo mira Dios. Amén, hermanos. Orar por alguien que me pida a mí que lo acompañe, que le ayude a orar por un cónyuge, es excelente, lo vamos a hacer. Pero ustedes y yo, hermanos, necesitamos entonces adoptar y promover una conducta adecuada, nuestro lenguaje, nuestra lengua bajo control y caminar en piedad, ser piadosos, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que alaban a Dios, que tratan de caminar en pureza. Mi mejor ejemplo, hay buenos ejemplos en la Biblia en realidad, pero mi mejor ejemplo para mí, aparte del apóstol Pablo, como en segundo lugar, Moisés. Ya le voy a decir por qué. Porque Moisés, hermano, él decidió renunciar a la realeza de Egipto, de todos sus privilegios, por juntarse con su pueblo. Aparte de eso, él, en sus impulsos, se convirtió en asesino. Pero después, cuando Dios lo tomó, cuando Dios lo transformó, cuando Dios lo cambió, su rostro irradiaba la gloria de Dios. Y la Biblia dice que vino a ser el hombre más manso de toda la tierra. No nomás de aquella región, de toda la tierra. ¿Ok? Entonces me enseña a mí que él caminó bien de cerca con Dios, que fue un hombre piadoso. Siempre que el pueblo ofendió a Dios y Dios quiso acabarlo, él oró por el pueblo. Siempre intercedió por sus hermanos judíos. Siempre miró por ellos. Nunca los abandonó. Siempre estuvo del lado de ellos. Y llegó el momento en que se quedó viudo y él tomó una mujer más joven, una mujer bonita, una mujer, pues, que a su hermano Aarón y a su hermana María no les caía muy bien, como suele suceder. Pero él se casó con ella. Dios lo aprobó. Y estos dos, Aarón y María, hablaron mal de él. ¿Sabe lo que Dios hizo? Descendió en la nube y habló directamente a Moisés, a Aarón y a ustedes tres, los quiero en tal lugar. Fíjense cómo actúa Dios. Ustedes tres, los quiero en tal lugar. Se presentan los tres. ¿Por qué ustedes hablaron mal de mi siervo Moisés? Cuando yo tomo profeta, yo me lo voy a manifestar en sueños, en visiones, pero con mi siervo Moisés, él verá mi figura así, no real, pero me le voy a parecer más o menos como yo soy. Con él hablo diferente, con él hablo cara a cara. ¿Por qué entonces se tomaron el privilegio, se tomaron, ¿cómo se dice? El atrevimiento de hablar de mi siervo Moisés. Enojado Dios, se fue. ¿Y qué pasó con María? Quedó leprosa. ¿Qué hizo Moisés? A interceder, Señor, es mi hermana, y sánala, hasta que Dios la sanó. Ese es el tipo de personas que nosotros deberíamos de imitar, piadosos y puros en nuestra moralidad. Amén, hermanos. Ojalá todos pensáramos así. Nos quedamos cortos, yo lo sé. Pero recuerde entonces,
El provecho de un verdadero discípulo también está en que adopta y promueve una conducta adecuada. Su lengua es controlada, camina en piedad, camina en pureza. Cristianos y creyentes son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador en realidad. Son cristianos, son creyentes, no lo podemos negar. Y sus nombres en realidad están inscritos en el libro de la vida que el Señor Jesucristo maneja. Pero verdaderos discípulos son solamente aquellos que hacen la diferencia, como ustedes, espero yo, porque valoran adecuadamente la palabra de Dios, no la desechan, la valoran, le dan el valor que Dios le da y adoptan y promueven una conducta a la altura de lo que son, no cualquier cosa, hijos de Dios. El peligro es este, alguien ya lo dijo. El peligro, recuerdan que el Señor Jesucristo cuando oró a Dios Padre por sus discípulos, por su iglesia, que no los sacara del mundo, sino que los protegiera del mal, de la maldad. Luego el apóstol Pablo igualmente nos enseña que pues estamos en este mundo, pero que no adoptemos las costumbres de este mundo, no las adoptemos, eso es todo. El problema no es entonces que la iglesia esté en el mundo, sino que el mundo venga y se quede en la iglesia, hermano. Ese es el peligro y ese es el problema y eso es lo que a nosotros no nos hace avanzar como verdaderos discípulos. Si es que, hermanos, lo del mundo como el mundo y nosotros en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Y nosotros siguiendo a Dios. Y nosotros tras nuestro Salvador, guiados por Él, por el Espíritu Santo, promoviendo una buena salud espiritual para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra familia espiritual y dándole gracias a Dios siempre, siempre, porque Dios nunca nos ha abandonado. Bien, vamos a participar de la Santa Cena. No es necesario, no lo quiero ya, me ganó el tiempo, no quiero ir a 1 Corintios 11, donde tenemos todo lo que leemos cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena. Todos ustedes ya lo conocen, el pasaje, saben lo que estaba pasando en Corinto. Yo le voy a dar a usted un par de minutos, por favor, para que ahí donde está se ponga a cuentas con su Dios. Cada uno conoce su vida. Yo no conozco su vida, usted conoce mi vida. Pero cada uno tiene un par de minutos para que ahí, por favor, se ponga a cuenta con Dios. Padre Dios, gracias por este día. Gracias por permitirnos participar, Señor, de esta santa ordenanza que nuestro Señor Jesucristo dejó instituida para su iglesia, Señor. El propósito es recordar, Padre del cielo, este gran sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por toda la humanidad, incluyéndonos nosotros, Señor. Y que con ese sacrificio eterno nos ha salvado al creer y tomarlo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora aquí estamos, Señor, para celebrar esta santa ordenanza. Le pedimos, pues, mi Dios, perdón primeramente, limpieza absoluta. Y también, Dios, le pedimos que bendiga el juguito, Padre de Santo, que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y que bendiga también el panecito, mi Dios, que representa ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados, Señor. Y que esto, Padre del cielo, pues nos ayude, Padre Santo, a seguir adelante, fortalecidos en fe, confiando en usted cada día, mi Señor. Para su gloria y honra le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, ya tienen todos su juguito, entonces.